Hola, bienvenidos a Tangente. Estamos en un episodio más y hoy vamos a hablar un poco de todo. La idea era hablar de coyuntura, pero creo que hay varios temas en el ambiente que es interesante analizar desde las últimas acciones del gobierno, las reacciones del Congreso, el cierre del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso y luego también algunos temas de política exterior que creo que son interesantes. Y para eso, pues ya les voy a presentar a quienes están aquí conmigo. Está conmigo Gustavo Berganza. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Luis Miguel. ¿Qué tal, Gabriel? Bienvenido de vuelta a Tangente. Y Gabriel Reyes, ¿cómo te va? Bien, gracias. Gracias por invitarme. No, gracias por venir a ambos. Como les decía, tal vez creo que el contexto del primer cierre, del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso es bueno para hacer un primer corte de caja, ¿verdad? De cómo resultó o cómo está caminando este Congreso, ¿verdad? Que yo creo que sí hay dinámicas nuevas que son interesantes de analizar, algunas de choque con el gobierno y otras que a lo mejor no tanto, ¿verdad? Si quieren, arranquemos hagamos cuál fue el saldo de ese movimiento del gobierno, del presidente Arévalo, de presentar una reforma a la ley orgánica al Ministerio Público para básicamente permitirse hacer una remoción de la fiscal general, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí el gran problema que hubo con esa iniciativa de ley es que en primer lugar, no se cabildeó con nadie. Uh-huh. Prácticamente las reuniones previas a la marcha que hizo el presidente el lunes que la presentó fueron únicamente para avisar que iba a presentar esa iniciativa. Y también fueron razón de fricción, pues, porque dividió a los diputados en los diputados de primera y los diputados de segunda. Sí, los diputados de primera se reunieron con él. Sí. Y los diputados de segunda los mandó con la secretaria general de la presidencia, con el comisionado de la anticorrupción y con el procurador general de la nación, y no me recuerdo quién más estaba ahí. Ahora, ¿cómo hicieron esa selección? Es lo que... Se supone que era por el peso de los bloques, ¿no? Uh-huh. O sea, los bloques más pequeños los mandó a la tarde y él se reunió con los bloques más grandes. Entonces, digamos, ya desde ahí, es el hecho de que no haya aparecido en la tarde el presidente, es decir, comenzó a dar un recelo a todos los diputados de los bloques pequeños. Eso por una parte. Luego, por el otro, la iniciativa no se cabildeó, es decir, uh-huh. No se discutió con ninguno de los diputados previamente, sino que fue... quién sabe de dónde salió. Ajá. Exacto. Y bueno, ya ves que llegó al Congreso y el presidente del Congreso le dice: no, señor presidente, usted aquí no manda. Usted uh-huh. tiene que hacer su fila igual que los demás y se va a conocer a su debido tiempo. Entonces yo lo que te diría es que realmente eso fue un fracaso, una muestra en realidad de la... Bueno, no sé, ¿verdad? Como que la poca experiencia que sacó el presidente de haber sido diputado. Uh-huh. Si están planeando un evento especial y quieren sorprender a sus invitados con deliciosas opciones gastronómicas, pues no busquen más. Cocina y Más se especializa en crear experiencias culinarias memorables para todo tipo de eventos. Pueden deleitar a sus invitados con exquisitos platillos llenos de sabor y postres irresistibles, todo preparado con ingredientes frescos y de la más alta calidad. Hagan de su próximo evento una experiencia gastronómica extraordinaria. Escriban al WhatsApp 5923-9198 para obtener información y reservar la fecha de su evento. No esperen más para llevar su evento al siguiente nivel con Cocina y Más. Uh-huh. Y es importante el mensaje que le dio el presidente del Congreso porque es un aliado, o ha sido un aliado importante, digamos, de la bancada oficial o de Semilla, digamos, en el Congreso. Y del presidente como tal. O sea, pareciera que cuando inicia esta legislatura los mensajes iban alineados. Pero ahora, digamos, que le haya enviado este mensaje sí nos dice algo de cómo está la alianza. Es extraño el juego que ha habido ahí, porque por una parte, vos ves que el presidente... Ha habido alguien que le metió en la cabeza, dicen que fue Oliverio García Rodas, dicen que fue Cristian Espinosa, de que puede gobernar sin el Congreso. Es decir, eso es algo que no es, pues, yo creo que por primera vez en la historia de Guatemala, desde Serrano, yo creo que no se había visto esa separación tan abismal entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿verdad?
Es decir, y tan es así que incluso la primera reunión con el grupo parlamentario propio del presidente no se realiza sino hasta abril. Es decir, tienen que pasar 3 meses casi para que el presidente los vea cara a cara. Es decir, todo ese tiempo solo había estado negociando con la tripleta integrada por Samuel, por Andrea Villagrán y por Román Castellanos. Luego viene esa infausta reunión en la que le echa el cubo de agua fría a Samuel y le dice, no, el contacto no es Samuel, él es el jefe de la bancada, pero mi contacto es José Carlos Sanabria. Entonces ahí ves la relación tensa del presidente con su bancada. Y aparte, por otra parte, el otro tema es que desde la toma de posesión no había habido una reunión del presidente con el presidente del Congreso como tal. Es decir, la única reunión de la que sabemos públicamente que hubo fue cuando salen los 3 retratados ya casi a mediados de mayo. Es decir, entonces no ha habido realmente comunicación con el Congreso y bueno, así simple y sencillamente no se puede gobernar. Sí, Alfonso Portillo dijo aquí sentado en esa silla que él creo que almorzaba una vez al mes con los diputados. Sí, exacto. ¿Verdad? O sea, y desayunaba muy seguido con el general, ¿verdad? Digamos que era presidente del Congreso en esa época. Digamos, más allá de lo que pensemos de Alfonso Portillo y todo, creo que la experiencia es importante decir, esa relación con el legislativo tiene que mantenerse, o sea, tiene que cultivarse, tiene que mantenerse, ¿verdad? ¿Qué pensás de la relación? Qué bueno que contás esa historia porque justo se me hace que hay una disyuntiva en el Ejecutivo sobre la marcha, sobre cuál es la forma apropiada de relacionarse, ¿verdad? No creo que sea tanto una decisión de nos relacionamos o no, porque no se puede gobernar sin el Congreso. O sea, solo con el simple hecho de que te aprueben el presupuesto es imposible que no penses en el Congreso, aunque querrás olvidar todo lo demás. Y ahí creo que hay cosas que se han ido respondiendo en el camino porque aparentemente no se pensó antes, ¿verdad? No había una estrategia para decidir, por ejemplo, quién te amarra los votos. Se ha discutido en esta mesa y en otras que en gobiernos anteriores eso como se hacía es que había una persona o algunas personas encargadas de ir a amarrar votos al legislativo, el famoso operador, que lo que hace es que a ciegas del presidente y con su plena confianza o de quien sea en el ejecutivo el que mande, llega con un diputado y le dice, diputado, necesito tu voto para esto. Mi capital político es puede ser capital político de transacciones ilícitas o lícitas, ¿verdad? Desde dinero, plazas, hasta capital político legítimo como obra pública, lo que sea. Amarra el voto y el presidente tiene que tener plena confianza en que ese voto está, en efecto, amarrado. Exacto, digamos, y en anteriores regímenes, por ejemplo, durante el gobierno de Álvaro Colón, el operador era el secretario privado de la presidencia, era Gustavo Alejos. Es decir, todos los diputados, cuando había algún trato lícito o ilícito, tenían que desfilar por la oficina de Gustavo Alejos en J.I. Cohen o en el Palacio. Y luego también durante el gobierno de Otto Pérez, esa costumbre de que el operador político fuese el secretario privado de la presidencia, también se mantuvo con Juan de Dios. ¿Qué apellido tenía Juan de Dios? Rodríguez. Es decir, ahí se negociaron prácticamente los votos para integrar las cortes que se eligieron durante el gobierno de Otto Pérez. Pero digamos, aquí realmente no hemos visto ese tipo de papel de parte de la actual secretaria privada de la presidencia, y tampoco hemos visto, como dice Gabriel, que haya una persona que tenga plena confianza del presidente que esté amarrando esos votos. Porque ahora, además... Y les meto un elemento, tal vez antes de... para que abones a eso, pero les meto un elemento y es... este gobierno no puede darse el lujo de que las negociaciones sean ilícitas, ¿verdad? O sea, digamos, estamos claros en eso. Y ese es un poco el punto, porque yendo un paso atrás es... ¿Dónde conseguís un operador político que siga la línea ética del presidente? Que el presidente pueda confiar en que en los espacios más grises no se va a salir de la línea. ¿Dónde está un operador político del bien, digamos, ¿verdad? Porque... es una práctica que con los nombres que dijo Gustavo ya sabemos qué tipo de prácticas son, ¿verdad? El tipo de transacciones que ahí se hacen y cómo se amarran los votos. Y
creo que la gran pregunta que viene desde enero es si esa persona existe, ¿verdad? Ese operador que pueda en los momentos grises mantener la línea ética del presidente, y yo no lo sé, ¿verdad? O si hay tal costumbre a que esa sea la forma de operar que simplemente tenemos que olvidarnos de ese método y encontrar uno nuevo. En el camino en que se toman esas decisiones y, ok, olvidémonos del método, encontremos uno nuevo o busquemos un operador del bien. En el camino lo que está pasando es que solo no tenés cómo amarrar los votos de todos modos. Nuestro queridísimo patrocinador Piedra Santa tiene librerías ubicadas en la quinta calle de la zona 1 y en el edificio Géminis 10. Y recuerden que durante el mes de mayo tendrán promociones especiales por el Día de la Madre. Así que visiten piedrasanta.com para tener acceso a esas promociones y también ver la cantidad de títulos que tienen disponibles sobre cosas que hablamos aquí, como política, historia de Guatemala y temas también de literatura que ustedes puedan estar interesados en leer. Recuerden, Piedra Santa, Editoriales Piedra Santa es su mejor opción. Pero ¿qué cosas se pueden ofrecer? Digamos, ¿qué cosas dentro de esa línea de ser un operador, así entre comillas, del bien, digamos, pero digamos que mantenga una línea de lucha contra la corrupción, de no enlodarse? Yo te diría que hay que hacer un inventario. ¿Y cuáles son? Hay que hacer un inventario. No lo sé, ¿verdad? Creo que el gobierno tiene que hacer un inventario de su propio capital político. ¿Qué es lo que tenemos que se alinee con las metas presidenciales en términos de obra pública, ¿verdad? Hay diputados distritales que tienen interés en obra pública y hay interés del Ejecutivo para cumplir sus metas de hacer cierto tipo de obra pública. Ahí los intereses se podrían es un buen alinear. amarre, pero lo que pasa es que hay un problema ahorita de pérdida de credibilidad de parte del gobierno, ¿verdad? Porque la elección de los gobernadores se suponía que iba a ser una moneda de cambio para que se mantuviera la mayoría parlamentaria. Es decir, al final de cuentas se creó un sistema tan complicado. Es decir, que daba esperanzas de que podía haber mayor participación ciudadana, pero tan complicado, tan inaplicable en un contexto en el cual los consejos departamentales de desarrollo están dominados por funcionarios públicos, por los mismos de hace décadas de la sociedad civil, etcétera, que simplemente no iba a haber posibilidad real de que en la mayoría de los departamentos llegara una persona proa yo creo que fueron las excepciones en ese primer listado que se hizo. Claro. Es decir, pero digamos, ese cambio de curso, súbito cambio de curso, que se lo atribuyen al secretario general al secretario de Planificación Económica y al director, al secretario ejecutivo de la Presidencia, pues en ese trayecto que aparentemente no se le comunicó a los diputados, es decir, que estaban precisamente haciendo ese tipo de negociaciones, pues en primer lugar se perdió la credibilidad de quien era en ese momentito el líder de la bancada. Y una cosa, un detalle ahí, qué bueno que Gustavo pone ese ejemplo, porque me parece que ahí habían un montón de cosas compitiendo entre sí. Tenías este capital político grande, que es la elección de gobernadores. Ese es capital político del Ejecutivo, pero al mismo tiempo te estás jugando gobernabilidad. Porque los gobernadores presiden los COCODES, ¿verdad? Entonces ahí, y eso te impacta en la eficiencia. Tener COCODES que puedan producir un buen ordenamiento de las necesidades de obra pública y traerlo a CGPLAN es importante. Entonces, ese capital político lo vas a poner en juego a cambio de ¿qué? De la gobernabilidad, que es darle a los diputados sus gobernadores y que eso sea lo que ha sido siempre, ¿verdad? Sacrificar la eficiencia, gobernadores que no prioricen este ejercicio, digamos, de descentralización, en donde pasa por ahí la obra pública. Vas a sacrificar eso, o sea, vas a usar tu capital político en sacrificio, lo vas a poner en sacrificio, o lo preferís conservar, ¿verdad? Y no utilizarlo de moneda de cambio para votaciones en el Congreso. Mi impresión es que no pasó ninguna de las dos cosas. Ese es el problema. Que digamos, no solo no les dieron a los diputados el espacio para que pusieran su gobernador, sino que además tampoco son
22 gobernadores de semilla, digamos, así, No, del no, partido. No garantizaste gobernabilidad Ajá. y eficiencia, ni invertiste bien tu Es costo que político. no lo puedes hacer si no reemplazas los comités departamentales de desarrollo, si no haces un nuevo reglamento para que se renueven ya esas estructuras de poder y de repartición del presupuesto, ¿verdad? Claro. Entonces, ahí fue la primera pérdida de credibilidad. Y luego después, a mí me dicen diputados, mire, a mí me han ofrecido un montón de cosas usted, pero ¿yo qué les voy a creer? Ya no cumplen. No cumplen. Y además de todas formas dicen, a Samuel ni atención le ponen en el palacio. Entonces, ¿qué? Claro. Y ahí el carácter del operador es importante porque, y esto yo lo digo sin conocimiento de causa, pero he oído historias, digamos, de que el operador político en el Congreso te amarra el voto, pero también tiene un trabajo secundario de hacer que se cumplan los acuerdos. Claro. Y hay confianza en el presidente. Tiene de que poder llegar al presidente y decirle, mire, yo ofrecí y esto. ni siquiera tiene al que presidente, cumplirlo, porque es una cosa de amarré con el diputado, pongamos ejemplos absurdos, pues, que van a construir con la MUNI una constructora de una carretera, que la constructora es del primo, que sé yo, no importa. Esa persona tiene que dirigirse a la institución con la venia del presidente, a la institución adecuada para garantizar que esos acuerdos se cumplan. Es un trabajo bien sofisticado, informal, en las sombras, y yo de nuevo vuelvo a poner la pregunta, ¿es eso deseable? Y yo estoy seguro que en la cabeza del presidente hay una duda de si es eso deseable o si hay una forma de hacerlo mejor. No es tan sencilla la respuesta. Pero creo. también hay otro tema que yo creo que ya se discutió en esta mesa y es el tema como de la percepción de clase. Bueno, es decir, como que hay una, es decir, tal vez el propio origen del presidente, siendo hijo de un presidente, habiendo estudiado en el exterior, habiendo vivido tanto tiempo afuera, habiendo sido un funcionario internacional, habiendo entrado a una de las pocas instituciones elitistas de este país, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, la otra es el Banco de Guatemala. Y haber hecho su carrera ahí y haber sido diputado segundón, cuando quienes llevaban la voz de la bancada eran Lucrecia Hernández Maki y Samuel. Pues digamos, ese contraste entre la vida de funcionario internacional, de dirigente de una ONG internacional prestigiosa, de haber estudiado en el exterior, de pasar sin pena ni gloria en el Congreso, es decir, como que eso no le dio a él el roce. Dicen los muchachos, no le dio barrio. No es lo mismo jugar en la cancha de la zona 14 que en la cancha del barrio. Exacto. Esa diferencia. Ajá. Que era lo que decía Portillo, pues. Sí. Es decir, nunca se ha metido en el chiquero el presidente. Ajá. Entonces no sabe cómo es chapalear entre lodo. Claro. Y la bancada tiene un problema similar, digamos, de diputados inexpertos, muy jóvenes. Muy bien intencionados. Sí, buena gente, todos pero... ellos, buena gente, pero que tampoco tienen el barrio. Tienen el barrio, pues. Y que es una pregunta de, ¿es deseable meterse en ese barrio? O quizá no es esa la pregunta, sino ¿cuándo? ¿En qué momento sí es necesario meterse en ese... Y poniendo un ejemplo extremo, si llega una votación, por ejemplo, de retiro de antejuicio contra el presidente, ¿es ese un momento en el que hay que meterse en el barrio y hay que meterse con todo? ¿O cuándo sí? Era la remoción de la fiscal. Te pongo un símil. Tenés tapado el lavamanos. Tenés que meter la mano en esa ocasión, en esa acumulación de agua, que esperamos que no sea demasiado chagüitosa y demasiado turbia, densa, para destapar pero hay que meter la mano. Siguiendo la analogía, parece que no se va a meter la mano ahí hasta que no se inunde. Sí, ese es el problema. Eso es lo que parece. Transdoc es la feria del empleo permanente. Recuerden que si ustedes, ya sea que tengan una empresa o estén buscando trabajo, pues Transdoc es la página para ustedes. Transdoc.com es el espacio en donde pueden encontrar los mejores perfiles para el puesto
que ustedes tienen disponible en su empresa o también pueden encontrar el empleo que ustedes están buscando. Así que visiten transdoc.com o escriban a info@transdoc.com para tener acceso a miles de perfiles, ya sea de empleo o de personas que están buscando trabajo. Ahora, el resultado de la propuesta del presidente para cambiar la ley orgánica del Ministerio Público provocó que el Congreso ya no se reuniera las últimas 3 sesiones que tenía. Correcto. Y ni siquiera en la sesión de jefes de bloque hubo quórum, ¿verdad? Básicamente puso al Congreso en una situación de inactividad. O sea, habían diputados asustados, otros malintencionados que se salen y algunos que dirán, bueno, como no está muy seguro aquí, mejor regresamos al escenario post-2021 después de las Pero ahora, encerronas. esta parálisis del Congreso, que fue, digamos, un daño colateral, no es buena para el presidente, ¿verdad? Y además hizo tambalear la alianza oficialista. No es buena, no es buena para nada. Y de todas formas, tampoco la bancada está aprovechando el momento y los aliados como para mantener vivo el tema de la fiscal. Es decir, porque ¿qué es lo que están haciendo ahora? Se están metiendo a discutir iniciativas, a divulgar otro tipo de iniciativas que en realidad son marginales en este momentito. Es decir, cuando lo que está en juego es la supervivencia del gobierno, la eventual rehabilitación y reinscripción del partido y reconocimiento del partido como tal. Y yo te diría, llevándolo al extremo, la supervivencia de la República. Es decir, no, realmente, y todo eso pasa por la fiscal. Claro. Ahora, tenía que jugarse su capital en este momento, porque otra cosa, digamos, hubiera sido tirarlo en enero. Que su primera acción como presidente hubiera sido poner sobre la mesa la reforma, digamos, reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, y con la alianza recién formada, la alianza fuerte, y ese impulso todavía de haber llegado de esa forma dolorosa al 14, a las 14, que no fue a las 14, ¿verdad? A lo mejor otra cosa hubiera sido. Pero es que lo que pasa es que también ahí sí me pongo del lado de defensor de ellos. Es decir, no tenés un partido pequeño, sí, que le cae la presidencia del cielo, que pone a un candidato que ni se imagina, jamás, como diría Ponce Baides, jamás soñé, nunca pensé, ¿verdad? A gobernar, que no tiene, que pasa todo el tiempo defendiéndose de ¿cómo se llama?, de ataques del Ministerio Público, que le van a catear la sede, que van a meter presa a los candidatos, que van a meter preso a los fundadores del partido. Es decir, todo el tiempo se pasaron en ese tipo de actividad. Es decir, no les quedó simple y sencillamente tiempo para hacer un plan estratégico de qué era lo que tenían que hacer. Claro. Y de nuevo, navegas contra esta disyuntiva con la que yo sospecho el presidente duerme todos los días, que es sos el presidente de los mecanismos institucionales, de la paciencia, o sos radical contra las cosas que te pueden ir afectando, ¿verdad? Y esa es una disyuntiva que pasa con todo, que pasa con el Ministerio Público, pero que también pasa con las Cortes. ¿Qué haces? ¿Ves las cosas como están funcionando y tratas de hacer pequeñas intervenciones que no tengan muy alto costo político para ir moldeando la forma a cosas que te puedan traer beneficios, o pones el puño sobre la mesa? Lo que parece es que el presidente no es un presidente así, ¿verdad? No es de somatar la mesa. No va a somatar la mesa, y eso tiene sus virtudes y tiene sus desventajas. Las virtudes son que, pues en un país democrático uno espera que un presidente sea así, ¿verdad? En el contexto de la crisis uno esperaría que el presidente ponga el puño sobre la mesa, pero yo soy un poco de esperar a ver qué pasa con la paradoja de la prevención, ¿verdad? O sea, en 4 años vamos a ver qué producto hay de sostener la institucionalidad y la democracia y tener paciencia con los actos que otros grupos esperan sean más radicales, y qué efectos tiene la radicalidad, ¿verdad? Entonces, yo sé que es difícil pensar ahorita cómo en 4 años vamos a ver esa idea de sostener la institucionalidad, aunque haya que convivir y coexistir con la fiscal y debilitarla por otros medios. Yo estaría tranquilo con eso si supiera que hay una estrategia detrás. Si
algo, en un lugar que no sabemos hay un cuarto de acción en el que esa estrategia es una estrategia perfectamente configurada, con un flujo de información sistemática debidamente analizada. Debidamente analizada y cada movimiento está perfectamente planificado como en un tablero de ajedrez. Y uno pensaría, ok, el momento para meter esta reforma de esta forma fue no por el resultado que todo el mundo esperaba, sino por un resultado insospechado. A mediano plazo insospechado. Eso sería un escenario que quizá no conocemos y que sería ideal que estuviera pasando. Quizá la preocupación general es que uno no sabe o se sospecha que eso tampoco es así, ¿verdad? Sí. El miedo es la improvisación y eso es lo que... ¿verdad? Ahora, hay varias cosas que analizar, pero digamos, el efecto de esto para el presidente, o sea, la opinión pública parece que no se decide, ¿verdad? Sin tener datos, porque digamos no tenemos una encuesta que nos diga qué piensa la gente realmente, ¿verdad? Tenemos encuestas de hace unos meses que decían que la fiscal general era una de las figuras con menos popularidad del país, ¿verdad? Y el presidente, por el contrario, sí tenía una popularidad importante. Entonces, pero sin tener datos, pareciera que la opinión pública le pide fuerza, pero cuando él da mucha fuerza, le dicen, no, es que así no era la cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, al menos un termómetro sobre una pequeña parte de la opinión pública, ¿o no? ¿En qué momento ha dado fuerza el presidente? Bueno, ¿esta acción no te pareció fuerte? No. Digamos, ¿no? Para nada. Ok. Para nada. Es decir, solo organizar una marcha, ir a dejar una iniciativa de ley. Esa no es una acción de fuerza. Una acción de fuerza es meter al ejército al Congreso. Bueno, pero eso es una acción de fuerza, es lo que hizo Bukele. Bueno, pero claro. Pero que tampoco es deseable, pues. No, tampoco es deseable. Ese es el punto, que digamos, fuerza para el personaje que es el presidente, porque él yo creo que no se va a salir de la figura que él tiene y él quiere ser un presidente democrático. Dentro del marco de la democracia, esto es lo más fuerte que se puede ser. Supongamos. Fíjense ustedes que aquí me viene a la mente un eslogan que usaba Ideóras. Él decía que él quería implantar un gobierno de puño de acero inoxidable en guante de seda. Ok. Es decir, algo así tal vez necesitaríamos en este país tan indómito, ¿no? Sí. Pero ese eslogan es lo que plantea la contradicción, ¿verdad? O sea, eso no es posible. Es aprender a manejarlo. Ahora, ¿creen ustedes que el presidente está reaccionando? O sea, que digamos que esta acción que se vio improvisada, yo creo que ya podemos decir que fue improvisada porque no se cabildeó lo suficiente. Digamos, 4 meses para poderla cabildear y no lo hicieron, ¿verdad? Es que mira, ha habido improvisación tras improvisación tras improvisación. Ideas a cual más disparatadas. Por ejemplo, decime de dónde salió esa idea de hacer una consulta popular para echar a la fiscal. Es decir, creo que vino de un grupo de sociedad civil. Está circulando, pero por eso, digamos, pareciera como que mucho se le dice al presidente, o al gobierno, ustedes están reaccionando a lo que dice Twitter, por ejemplo. O sea, como decir, lo que se oye por ahí, ustedes reaccionan, ¿verdad? ¿Están ustedes de acuerdo con esta federación o no? Es un gobierno, bueno, es que es una época también en la que... Es un gobierno sensible a la crítica. Es una época también en la que si no le pones atención a las redes sociales te caes, pues. Claro, Pero la cosa es, digamos, ponerle atención a las redes sociales era sacar esta iniciativa, por ejemplo, de ley. O sea, presentar esta iniciativa de ley. Sí. Pero no le funcionó bien. Presentarla bien, claro. Cabildeadita. Si vos ya has estado en el Congreso, sabes que te tienen que ir a sobar el lomo. Así, mira, tengo este proyecto de ley, haceme la campaña, léelo, consideralo. Pero eso no se hizo. Claro. Yo creo que este es un gobierno que vive tiempos de muchas contradicciones porque la forma de operar del aparato institucional es un flujo indetenible, digamos, ¿verdad? Y luego el gobierno trata de ser una presa para detener ese flujo, ¿verdad? Pero es un trabajo contradictorio, ¿verdad? Porque tiene que gobernar y presentar resultados montando cosas sobre ese flujo, pero al mismo tiempo tiene que detenerlo porque el flujo es corrupto, ¿verdad? Y esa contradicción es irresoluble aparentemente, y si las decisiones son improvisadas o no, no lo sé, pero lo que sí sé es que tomar
decisiones en esa contradicción es muy complejo. Y les voy a poner un ejemplo que ya lo habíamos hablado aquí. Tenés el estado de calamidad. Los ministros necesitan dinero para resolver un problema. Y lo tenés que meter a un congreso que solo te acepta dinero a cambio de votos. Estoy poniendo el ejemplo, quizá no es así, pero... Entonces tenés dos voces en tus hombros y ninguno de los dos problemas los podés resolver. Lo que termina pasando es que metes el estado de calamidad sin los incentivos perversos para los votos, te quedas sin los votos y sin el dinero. No, pero es que además, Gabriel... Eso es lo que pasa siempre. Pero es que además, Gabriel, ahí también hubo otro error. No se avisó ni siquiera a la bancada de que iba a haber bueno, ahí es un error un estado de calamidad. Ajá, claro. Es decir, ¿cómo es posible? Y luego el otro problema, ¿verdad? Es decir, cuando tú tenés vas a imponer un estado de calamidad y lo vas a presentar al Congreso, primero lo publicás. Y eso ni siquiera salió publicado. Y ahí hay usualmente, pues... Y ahí hay como cuestiones de procedimiento que han pasado mucho también, ¿verdad? Como cosas de que las personas, los expertos en hacer gobierno ya no cometen esos errores procedimentales. Entonces tenés esa contradicción más errores procedimentales y han pasado, yo creo que el estado de calamidad y la propuesta de reforma a la ley del MP lo que provoca o lo que ha pasado es que ante esa contradicción cae en medio. Entonces te quedas sin ni una ni la otra. No detenés la marea, pero tampoco fluye para tu caudal. Digamos. A mí me gustaría elevar un poquito... Sí, dale. Ahora, pero miren ustedes, aquí viene lo extraño. El presidente tiene entre sus más cercanos asesores a quien era el jefe de asesores del Congreso, Cristian Espinosa. Es decir, se supone que conoce los procedimientos parlamentarios, es decir, por lo menos los vio. Tiene como su gran asesor eminencia gris de cabello cano a Oliverio García Rodas, que estuvo décadas en el Congreso. Es decir, ¿cómo es posible entonces que teniendo ese equipo caiga en esas novatadas? Y él mismo, habiendo sido diputado, pues por lo visto pasó de noche. Es decir, entonces yo no entiendo por qué pasan esos errores procedimentales y esas propuestas así peregrinas que salen. Y un poco en la línea de lo que dice Gustavo, había aquí una discusión también un día sobre el tipo de reforma a la ley del MP que metieron. Ahí había una discusión sobre qué es esto, ¿verdad? ¿Es un asunto político, es un asunto jurídico o son las dos? Y creo que ahí es donde, si es un asunto político, la redacción es lo de menos, ¿verdad? Pareciera que si es un asunto jurídico y vas a usar lo jurídico para mediarlo con los diputados, importa mucho la redacción. De nuevo, no tuviste ninguna de las dos cosas, porque si era un asunto jurídico, yo no soy abogado y no muy entiendo de ese rollo, pero los abogados y abogadas que han venido aquí han hecho una crítica sobre cómo está redactada la reforma y eso lo he leído en muchos lugares. Si era un asunto político, tampoco esa redacción era como la ideal para... Y entonces, de nuevo, te quedaste sin ninguna ni la otra. Y yo no sé, por eso estoy tratando de ser cauto y de pensar que en ese escenario de contradicciones y de múltiples opiniones terminan pasando estas cosas porque es un problema muy complejo de resolver, ¿verdad? Que puede que no tenga solución. Estamos asumiendo que hay una solución y que hay una salida, pero quizá no. Y lo que estamos viendo es una pelota rebotar contra la pared. Sí, y lo que va a pasar, Gabriel y Luis, es que sistemáticamente cualquier tipo de proyecto que quiera implementar el presidente, es decir, va a ser cuestionado, va a ser objeto de investigación por la Contraloría, va a tener algún reparo, el Ministerio Público va a meter algún juicio contra algún funcionario mientras exista este orden establecido, que no ha variado y que el gobierno hasta el momento no ha sido capaz de cambiar. Ahora, eso sí creo que resolver esto que decía Gustavo sí pasaba por una decisión política bien importante. ¿Qué vas a hacer primero? Recuperar la gobernabilidad y luego echar a andar un gran programa de reforma y políticas públicas, o lo vas a hacer de forma paralela. Lo que estamos viendo es que de forma paralela va por ese camino, ¿verdad? Es un camino más rocoso,
de lo que se esperaba, o quizá con el tiempo se va a ir desentrampando y va a haber una forma de operarlo al mismo tiempo. No lo sé, pero sí parece, o creo que se habla mucho aquí y en otros espacios, que había que recuperar primero la gobernabilidad. Sí. Ahora bien, recuperar la gobernabilidad no era una decisión unilateral del presidente que quiere hacerlo democráticamente. Uh-huh. Entonces, qué difícil, porque si querés recuperar la gobernabilidad, si querés prevenir la ingobernabilidad que te provocan actores antidemocráticos, y lo querés hacer por la vía democrática, es una cosa, ¿verdad? O sea, ¿qué hizo Bukele para eso? Hacerlo por la vía no democrática. Sí. Recuerden que nuestro queridísimo patrocinador San Miguel tiene para ustedes miles de productos de madera. Bueno, no miles de productos, porque la madera es una, pero muchos productos de madera con los que ustedes pueden hacer sus proyectos que tengan para su casa, remodelación de oficina, o si simplemente quieren adoptar un nuevo hobby, pues también pueden ir a San Miguel y conseguir esa madera para armar muebles. También tienen talleres de muebles de melamina. Hay que pedir las fechas para ver cuándo está disponible. Para conocer en dónde están ubicados, visiten sanmiguelmadera.com. Tienen tiendas por todo el país, así que los productos están disponibles para ustedes. Recuerden que San Miguel tiene madera de experto. Ahora, y subiendo un poquito el grado de polémica de este tema, en los múltiples frentes que tiene este gobierno abiertos, hay uno que se está empezando a gestar, que es este lobby que se está pagando en Estados Unidos para montar una narrativa de que este gobierno no es amigo de Occidente, digamos, y que tiene un mensaje, digamos, progresista, que está metiendo temas de género y de sexualidad en los niños, que está que en el tema de Israel no está con Israel, sino que está con Palestina, ¿verdad? Digamos, esa narrativa se está empezando a montar en Estados Unidos. Ya vimos cartas de congresistas que sabemos que estas pues se arman por allá. Uh-huh. Hemos visto entrevistas en medios, incluso llegan a Tucker Carlson, ¿verdad? Que digamos es una voz conservadora, digamos, maga, importante. Que eso te da indicio de que hay recursos. En Estados Unidos, sí. No es barato. Es un lobby caro, ¿verdad? Que se está pagando. Steve Bannon también ha sacado temas de Guatemala. Sí. ¿Cuenta de qué? Ajá. Y que, ojo, el Ministerio Público está participando de esto, ¿verdad? Vimos el allanamiento en Save the Children, uh-huh. Y que además con ese mensaje de aquí estamos desmantelando una red de pedofilia y de tráfico de niños y no sé qué. Encima es bien obvio. Es bien burdo. Sí, es burdo. Es muy burdo, pero ojo, así se forman estas narrativas y a veces funcionan, ¿verdad? Todo esto tiene en la mira la elección en Estados Unidos, la posibilidad de que Donald Trump gane, que los republicanos regresen al poder, pero ojo, no cualquier republicano, ¿verdad? Son los republicanos de hoy, duros. De MAGA, los duros, que esas narrativas les encantan, ¿verdad? Y que se suben fácilmente en esas. Entonces yo creo que aquí lo que están es armando el camino para que si Donald Trump llega al poder, se vea con cierto recelo el gobierno uh-huh. del presidente Arévalo, ¿verdad? Yo creo uh-huh. que hacia eso están apuntando. Ahora, dentro de ese camino, hablemos un poco del voto de Guatemala en la ONU, ¿verdad? Donde votan, digamos, a favor de que Palestina pueda ser un estado. Entonces, Gustavo, ¿nos das un poco de contexto y qué efectos viste de esto? Bueno, digamos, ahí se manejó muy bien el tema de la desinformación, uh-huh. porque se dijo que lo que había sucedido era que Guatemala estaba reconociendo a Palestina como Estado. Sí. Y sabemos que eso sucedió en el 2013, durante el gobierno de Otto Pérez Molina. Uh-huh. Aquí de lo que se trataba era de repetir una votación para sugerir al Consejo de Seguridad la admisión de nuevos miembros, entre ellos Palestina, con membresía plena. Eso fue lo que pasó. Y que en el Consejo de Seguridad hay veto. Que en el Consejo de Seguridad hay veto. Sí, Estados Unidos no va a permitir que pase. O sea, digamos, todo esto lo único que tiene es un valor simbólico. Sí. Pero lo que tenemos que ver aquí, son dos aspectos. En primer lugar, la gran afinidad que existe entre sectores militares, que son muy activos también en todo este jaleo en el que estamos viviendo ahora, sobre todo militares que
participaron en la contrainsurgencia, que fueron formados en Israel, que recibieron armamento de Israel y que ven a Israel pues como un estado al que gracias a su ayuda Guatemala no cayó en el comunismo. Ese es un factor. Luego vemos el tema de la política neopentecostal, o como decía Claudia Dari en un artículo muy interesante que le recomiendo, el sionismo cristiano. Es decir, toda esa identificación que hay de los neopentecostales con el Estado de Israel y el reconocimiento de que el segundo advenimiento, el fin del mundo, se va a dar cuando Cristo llegue a Jerusalén y ahí juzgue a los vivos y a los muertos, ¿no? Es decir, todo ese manejo teológico que es el que nutre a la mayoría de las iglesias neopentecostales y pentecostales en Guatemala. Es decir, todas las iglesias neopentecostales o pentecostales tienen una bandera de Israel. Es decir, incluso ustedes cuando consulten ese artículo van a encontrar datos simpaticísimos, ¿verdad? Como por ejemplo que en una iglesia hay un cuarto dedicado a Israel. Ok. ¿Verdad? Sí. Entonces, y sabemos que el 50% de la población guatemalteca ya es evangélica. Claro. Y no luterana, no. Neopentecostal. Neopentecostal o pentecostal. Ajá. Entonces, ahí vemos una apelación a lo emotivo. Entonces, todo ese juego de cuestiones es lo que hizo que estallara ese escándalo, que coincidentemente sucedió 3 o 4 días antes de la celebración de la creación del Estado de Israel. En donde vimos a cadetes del ejército Sí. marchando con una bandera de Israel. O sea, digamos, estamos en ese mundo de contradicciones, Sí. de narrativas que se contradicen, que se chocan entre sí. Y esto fue mala suerte, porque, digamos, el conflicto de Israel, digamos, que poco tiene que ver con Guatemala, que el voto de Guatemala ahí no No, y además incluso la otra vez yo estaba revisando las cifras de exportaciones e importaciones de Guatemala a Israel y viceversa. Y bueno, pues tal vez les va a caer mal saberlo, pues, pero tiene más peso Taiwán en términos económicos que Israel, ¿verdad? Entonces Claro, comprende uno más Aunque- ese tipo de cosas. Y en el tema también de la cooperación internacional, pues Taiwán es mucho más relevante que Israel. Solo para poner un caso de dos estados así que son contenciosos en opinión pública. Aunque sí tiene más peso político Israel, ¿verdad? Porque obviamente tienen mejores capacidades de hacerlo y hay un acuerdo bipartidista histórico de Estados Unidos para el apoyo incondicional a Es Israel. Y el tema Y- religioso verdad. pesa también. El tema religioso pesa y bueno, digamos que aquí la política exterior guatemalteca, más que tener influencia sobre lo que pasa en el mundo, tiene influencia sobre lo que pasa en Guatemala, ¿verdad? Y hay que tener astucia para pensar en el futuro cercano y cómo las decisiones de política exterior afectan la relación con Estados Unidos, ¿va? Eso es muy básico y este voto tenía un carácter particular que es que otros estados occidentales que no son Estados Unidos votaron a favor. O sea, había un consenso mayoritario de los estados occidentales, digamos, en Latinoamérica, pero también en De hecho, Europa. creo que solo 9 países miembros votaron en contra. Sí, y Sí. que eran Pero hubo estados- 20 abstenciones. Habían Ah, abstenciones, sí. sí. Pero, digamos, había una abrumadora mayoría de estados occidentales, digamos, votando a favor de esa resolución. Yo no soy para nada experto en Medio Oriente y tal vez eso es para otro programa, pero me pareció que la justificación que saca el MINEX partiendo de una historia de apoyo a la solución de los dos estados, etcétera, era Sí. congruente con este voto, cosa que yo teóricamente no lo podría explicar quizá, pero la explicación del MINEX iba por esa No, sí, línea. era, Entonces, era congruente, tenés toda la razón. Ahí lo que el elemento distorsionador fue el tema de la amistad militar y el sionismo cristiano. Y que hay otro argumento ahí que sacaron algunos comunicados, no lo quiero citar, pero el de Jimmy Morales, entre otros, donde argumentaban que hay una línea ideológica de un grupo de cancilleres que son los que han mantenido la idea de la solución de los dos estados y todo, y que no han
trasladado su apoyo absoluto a Israel más desde la perspectiva Básicamente del hablaban sionismo, de ¿verdad? Fernando Carrera y hoy Sí. de Carlos Raúl. Básicamente. Perdón, Sí, lo cual Carlos es absolutamente ignorante, ¿verdad? Es, Porque de acuerdo, sí. lo que realmente la comisión en la que participó Jorge García Granados, de lo que habló era precisamente de la creación de dos estados. En su momento los árabes se opusieron. Luego, cuando ya tenían que vivir con la realidad de Israel, pues entonces ya comenzaron a acuerpar la idea de que era necesario sí crear un Estado palestino, ¿verdad? Y se comenzó esta autoridad de Palestina, etcétera, ¿verdad? Bueno, después derivó el problema de que Hamás ganó las elecciones en el 2004 parlamentarias y se quedó ad eternum Abbas como presidente de la autoridad palestina. Y que es un poco la pregunta sí. que surge si se quiere sofisticar la conversación, entonces ¿a qué Estado palestino estás reconociendo, verdad? Sí. Sí, pero yo de nuevo pienso que es muy difícil democratizar un Estado que no existe. Sí, ¿verdad? Entonces, pero digamos que más allá que, volviendo a cómo nos afecta acá, yo creo que el MINEX en su comunicado explicaba muy bien esto que decís, ¿verdad? O sea, el comunicado era bueno. Ahora, el problema es que, digamos, el comunicado lo lee cierto público, nada más, eso es un poco largo y todo. Y luego, por otro lado, el lobby seguramente va a aprovechar este mensaje también. O sea, todas esas cosas van a ir abonando, que son cosas casuísticas, porque digamos que en este momento hay un conflicto que haya requerido ese voto dentro de la ONU y que Guatemala toma esa posición. Es casuístico, ¿verdad? No tiene que ver con la política interna de Guatemala. Pero yo ahí creo que sí hay que ser muy claros, digamos, en que independientemente de lo que haga el gobierno, el lobby está montado como una estrategia de los grupos antidemocráticos. O sea, no es un lobby orgánicamente ideológico que en serio tenga una preocupación por las relaciones entre Guatemala e Israel o sea, es un lobby que está montado y aprovechando estos resquicios de algunos temas puntuales para fortalecer o para blindar la narrativa antidemocrática. Entonces hay que... sí diciendo con vos, Gabriel, porque en realidad sí ha habido un trabajo de concientización dentro en las iglesias evangélicas hacia el reconocimiento y la necesidad de ver hacia Israel como un Estado fraterno, ¿verdad? Como un Estado hermano. Es decir, el canal 27, sí. El canal, ese vive el pastor Luis Fernando Solares, hasta hace poco organizaba viajes para ir a Israel para un público evangélico. O sea, digamos, sí hay gente que de veras cree de buena fe lo del Estado de Israel. Lo que pasa es que lamentablemente, digamos, estos sectores antidemocráticos pues se han aliado a grupos neopentecostales de extrema derecha de Estados Unidos que coinciden también en la relevancia que tiene Israel. Tal vez esta narrativa es tan eficiente o se implanta de una forma tan eficiente y tiene tanta porque gente, mezcla ambas cosas. Sí. O sea, mezcla esa buena voluntad de gente que efectivamente cree en esto que es genuinamente ideológico y también ¿verdad? es utilizado por grupos antidemocráticos que quieren, obviamente, pues, que aquí, digamos, no cambie nada, ¿verdad? O que se siga en ese statu quo. Es bastante más complejo. Sí, es bien complejo. Es una combinación perversa, es un uso perverso, digamos, de la ideología. Como gobierno, pelear contra esa narrativa es muy difícil. Pero yo ahí también no interpreto esta votación como que el gobierno esté... o vaya a cambiar su política. Pero así lo van a vender. Lo van a vender, pero no creo ni siquiera que en el camino hayan otras acciones de este tipo. Por eso decía yo que digamos, es como mala suerte, una casualidad que le cae al gobierno en este momento eso. Y que el gobierno, toma una decisión, digamos... Y no hay que olvidar que también hay un ejército de individuos muy activos en las redes sociales y etcétera que están exigiéndole al gobierno con mucha radicalidad cambiar esa política histórica de apoyo a Israel y estamos en un contexto de una guerra que polariza excesivamente. Pero yo creo que no estamos ante un gobierno que activamente va a cambiar su política ni con Israel ni con Taiwán. No, para nada. Pero fíjate que ahí también ves un poquito de ¿qué te dijera yo? Asperger político.
Ajá. Asperger diplomático, porque está bien, hubiera sido bueno, fue bueno apoyar la necesidad de la estadidad, porque si no hay estadidad, pues no hay posibilidad de implantar un régimen democrático. No se puede pensar en que al final de cuentas, ¿qué va a pasar con Hamas? ¿Quién va a tomar posesión de eso? Sí. Exacto, todo ese tipo de cosas complejas que les interesan a ustedes, los científicos políticos, ¿verdad? Pero en términos políticos internos de Guatemala, tal vez estuviera con todos esos poporopos reventando por todos lados, reventándole a este gobierno, tal vez hubiera sido mejor abstenerse. O sea, Pero, ya. pero yo tengo una Decís pregunta con pensarlo eso. en función de estrategia. Yo tengo una pregunta con eso. ¿Cuál hubiera sido el resultado de la abstinencia? De la abstención. De la abstinencia De es la otro. abstinencia, ¿ah? no, el estado de de la abstinencia abstención, es otra perdón. Yo lo que tengo es abstinencia, ¿no? Sí. Porque es jueves. No. Sí, Sí, ¿cuál hubiera sido el producto de abstenerse en términos del costo? Probablemente la reacción no hubiera sido tan virulenta. Sí, porque hubiera es como... habido una yo no estoy tan reacción a la seguro, guerra, ustedes- Los dejando. acusado de tibios o de Sí. ambiguos, Yo no estoy pero tan no seguro. de pero activamente. no de enemigos. Yo no estoy tan seguro de eso O sea, porque... decís, igual pueden usarlo a su favor. No, De- igual decís, no, si la política histórica de Guatemala es apoyar a Israel y ahora se están absteniendo, o sea, me refiero a que esto no hubiera contenido la activación del lobby. Esa es mi impresión, no lo sé. O sea, me parece que abstenerse tampoco, de nuevo, están en un escenario en el que cualquier cosa se puede usar en su contra. se va a usar en su contra. Y entonces sospecho, ¿verdad? Que en ese contexto, este voto trajo, esa es mi impresión, trajo el menor costo político posible. Porque te alineas con los estados occidentales de América Latina, hay 90 y tantos estados que votaron, la abstención, perdón, ¿por qué lo estoy confundiendo? La abstención era un grupo pequeño de países que cuando uno mira quiénes son, digamos, Son países occidentales. genera también dudas, y votar en contra, pues ya sabemos el efecto que hubiera. Entonces creo, o sea, no estoy tan seguro de que esta haya sido la peor decisión en términos políticos y que abstenerse hubiera traído esta sensación de nuevo de que te pueden atacar ahora de los dos bandos. No sé, ¿verdad? No estoy convencido de que abstenerse era también una movida política que mitigara estos efectos. Puede ser. Es sí. el, Estoy de acuerdo con que de igual nuevo, cualquier ¿sí? cosa la pueden usar en La su contra, paradoja de ¿verdad? la prevención no lo vamos a saber, pero sí sospecho que en esa discusión ninguna solución era óptima, ¿verdad? Y en la política Sí. suele pasar eso. No No había hay una soluciones solución. óptimas. Y tenemos que irnos acostumbrando que hay cosas que son ampliamente criticables, pero en un contexto de una crisis de gobernabilidad donde el Estado, donde no hay Estado de Derecho, donde no hay instituciones capaces de proveer política pública, todas las decisiones que se tomen van a provocar este mismo efecto de sensación de que no son suficientes. Y no es un statement de defensa, es un statement de realidad. Ahora, ¿verdad? hablemos algo de los posibles efectos del lobby, porque, digamos, quienes están pagando el lobby y lo están ejecutando, apuestan a un escenario CICIG 2.0, ¿verdad? En el que correcto. Estados Unidos le quita el apoyo a la CICIG y CICIG desaparece, ¿verdad? Básicamente, digamos, estoy resumiéndolo, ¿verdad? Pero este caso es un poco distinto porque en este caso es quitar el apoyo a un Estado, al gobierno. O sea, digamos, ellos apuestan a que un posible gobierno de Donald Trump le va a quitar su apoyo a Arévalo y lo va a hacer. No es lo mismo, ¿verdad? Porque digamos, es un poco una sacar a la ilusión, CICIG sí. era como... Mira, ahí hay varios temas que hay que tomar en consideración. En primer lugar, digamos, lo que hay que ver es que la política exterior que Donald Trump propone es aislacionista. Uh-huh. Es cortar nexos con el exterior, volver a Make America Great Again, Uh-huh. que en su concepto significa ser autosuficiente, autocontenida, Uh-huh. y no el resto del mundo nos vale madre. Es decir, tal vez lo único que tenemos que tener cuidado es que los rusos no se nos encaramen. Pues. Claro. Bueno, ya ni siquiera eso, ¿verdad? Porque era amigo de Putin, pues. Pero ese es un tema. Entonces, en esa política aislacionista, Uh-huh. ya no les va a importar realmente lo que sucede aquí. Es decir, si ya con los demócratas viste que tuvieron que tragarse el sapo amargo de reconocer la posibilidad de que Bukele se iba a reelegir, Uh-huh. es decir, ya te imaginas con Trump.
Ahora, le va a venir del norte lo que pase aquí. Ahora, algo a lo que decís, yo estoy de acuerdo. Y luego pero... la otra cosa es que la actual tendencia dominante en la Cámara de Representantes estadounidenses, republicana, es de cortar ayuda exterior. Ajá. Es decir, invertirlo todo en hacer infranqueable la frontera, en llenarse de armas y en, ¿cómo se llama? Y en prepararse para cualquier tipo de agresión de cualquier país, pero nada más. No tienen esa idea de chica que todavía tuvo Bush en esa su malhadada invasión a Irak, de exportar la democracia a otros países. Eso ya no es parte de la doctrina republicana actual. O sea, digamos, sí puede darse el caso de que el hecho de que comiencen a cortar apoyos, de que Estados Unidos ya ni siquiera se presente a la OEA como sucedió ante el UNESCO y ante la OMS. Sí, y el OMS con Donald Trump. Entonces, eso va a debilitar al gobierno. Ahora, dos cosas son ciertas. Digamos que en el caso que quisieran iniciarle un proceso de antejuicio al presidente, llegar incluso a la posición de ponerlo en esa situación y sacarlo del poder, digamos, que Estados Unidos ya no apoye. Como, digamos, el apoyo de Estados Unidos fue clave para llegar al 14. Correcto. ¿Verdad? Eso sí. Pero si eso desaparece, porque llegan al Trump y dice, a mí no me interesa eso, ahí miren ustedes cómo se arreglan. Esa es una. Pero la otra es que también la fiscal tiene sus días contados al frente del Ministerio Público. O sea, esa administración del Ministerio Público le quedan poco menos de 2 años, ¿verdad? O sea, y la probabilidad de que Arévalo la reelija es 0. Sí. O sea, yo creo que ahí sí no hay forma de torcerle el brazo a Arévalo para que la reelija. En todo caso, tal vez la lista que le manden no va a ser óptima, ¿verdad? Tal vez no va a haber ahí un fiscal con el que Arévalo se sienta 100% cómodo, pero definitivamente no va a ser Consuelo Porras y no creo que sea alguien tan oscuro como Consuelo Porras. En todo caso, pues será alguien más en la línea de los grises, será ¿verdad? el menos... Sí, entonces también la apuesta esa de un lobby para que finalmente Donald Trump, digamos, deje de apoyar no es tan segura. O sea, no, pero es un tiro al aire. Es que estás pasando por alto otro tema y es el tema de las cortes. Ajá. Es decir, si como puede suceder este amparo que solicitó este señor, este abogado vinculado a Vamos, prospera y se suspende sine die la convocatoria a otra vez, ¿no? Otra vez. No sería la es decir, volvemos a tener el escenario que tuvimos cuando el Congreso no le dio la gana de elegir cortes, claro. Y tuvimos esta corte que duró 8 años, pues. Sí. 8 o 9 años fueron, ¿verdad? 9 años. Entonces, con esta corte, que ya sabemos quiénes la controlan, y ya no importa qué ministerio público hay. De todas formas, el establishment es el que gana. Sí. O sea, digamos, y no va a haber fuerza humana ni internacional que lo impida. Pero la elección de fiscales antes que la de corte. No, la elección es la última. De Corte Suprema. No, yo digo la SC. Es la última, ¿verdad? Sí, la última. Sí. O sea, sí. No, yo sobre el tema de Estados Unidos creo que hay un par de cositas. Uno es que no es cierto que cuando cambia el presidente, cambia el aparato institucional de cosas como el Departamento de Estado y la política exterior en plenos. En situaciones normales, no. Sí. Pero cuando entró Rex Tillerson, vació el departamento. Y lo invirtió. El Departamento de Estado hay que ver primero si hay capacidad, si eso va a pasar, digamos. Si cuando llegue Trump va a haber un barrido o pareciera va a haber que, digamos, que este Trump que no olviden que la Cámara de Representantes en este momentito está llamando por desacato a Blinken. Sí. O sea, digamos, esa es la actitud que iba en el Partido Republicano. Y lo otro que iba a agregar es que si llegara a ganar Trump, tampoco hay certeza de que arrase con los escaños en el Congreso. Normalmente hay un contrapeso y si eligen a Trump, puede ser que haya una mayoría demócrata en el Congreso. O sea, se tendrían que combinar muchos factores para que Trump tenga el poder absoluto de muy rápido cambiar la política exterior. Si eso llegara a pasar,
sí creo que hay una alerta porque Trump es un presidente muy vulnerable a las narrativas, ¿verdad? Si Trump se ve envuelto en una... Si hay capacidad en el lobby de envolver a Trump en una burbuja narrativa que ponga un foco en Guatemala, eso creo que sí es señal de alerta, ¿verdad? Pero si eso no pasa, a Trump no le importa un pepino lo que vaya a pasar en Guatemala, al menos que lo logren envolver. Y creo que el lobby va un poco en esa dirección, en empezar a juntar gente de relevancia cercana al radicalismo de los republicanos. Acordate cómo fueron de eficaces para armar el caso de los Bitkov. Sí. ¿Cómo lo concibieron como que fuera una conspiración rusa para hundirlo? Y eso ahí mezclado con cómo funcionó el tema del tercer país seguro. ¿Se acuerdan? Que fue una especie como de extorsión ahí, pero en la práctica el aparato institucional gringo no se volcó a implementar Pero el tercer país seguro es que ahí es sencillo, digamos que es Trump quería una victoria en ese narrativa. Y el tercer país seguro se la daba perfectamente. ¿Sí? Y entonces el gobierno de Jimmy Morales fue y se puso de alfombra. Se la dio. Lo que sea con tal de que me quites a la CICIG. Sí, exacto. Y entonces te firmo lo que sea. Que me dejes quitar a la CICIG. Y el acuerdo se hizo en parte por ese tipo de lobbies, ¿verdad? O sea, el lobby para quitar a la CICIG garantizó el acceso para permitir que Trump quisiera algo de regreso. Se le entregó. El aparato institucional gringo nunca implementó eso, ¿verdad? Pero entonces el mensaje es... Ojo, no hay que subestimar a esos lobbies. Y hay que ir observando cómo se van configurando las variables, ¿verdad? No hay que asumir que todo va a ser un desastre y hay que ver cómo se reconfigura el Departamento de Estado y la política exterior. Hay que ver cómo queda el Congreso. Hay que ver... creo que la variable más impredecible de todas es el mismo Trump, ¿verdad? Porque es muy vulnerable a las narrativas, pero si resulta que todos los astros empiezan a alinear en favor a que ese lobby tenga acceso a cosas... a envolver a Trump en una burbuja que le ponga el ojo a Guatemala, ahí es peligroso. Ahora, ese frente es complejo para el gobierno porque implica, por ejemplo, como lo que hablábamos, decisiones de política exterior. O sea, por ejemplo, si vas a considerar, bueno, me están atacando por este frente, ¿me meto a este tema de Palestina e Israel? O mejor... O construir un portafolio que te permita decir no, ¿verdad? Sí, nosotros actuamos así. Ajá. Sí. Que ojo, o sea, digamos, hasta antes de esta decisión de Palestina e Israel, sobre el tema de Palestina y los dos estados, la política era una política acorde a lo que Estados Unidos... Bueno, sos de los pocos países que tienen relaciones con Taiwán todavía. Y no se ve... Paraguay y Belice, creo. No se ve un interés de cambiarlo para nada. No, pues, en ese sentido, pero digamos... Pero esas cosas... hay que trabajarlas, hay que decirlas. O sea, hay que poner el huevo y cacarearlo, ¿verdad? Entonces, porque tienen que protegerse de ese lobby también. Por supuesto. Y eso te genera conflicto con tu constituency, ¿va? Porque una buena parte del votante de Semilla no está de acuerdo con esa... con esa política exterior. Pero a lo mejor es pequeño, ¿verdad? Porque también es eso, ¿verdad? O sea, hay que entender qué porcentaje de la población realmente le interesan esos temas. Debe ser, ¿verdad? Mínimo. Bueno, lo que decía Gustavo de la capacidad de movilizar a las iglesias neopentecostales si algo pasara, pero... Es que digamos, en el tema, probablemente la movilización no funcionó durante las elecciones pasadas porque el tema era la Agenda 2030. Pero digamos, aquí explícitamente ya el tema es Israel. Sí. ¿Verdad? Que probablemente sea un tema mucho más sensible por todo eso que acabo de contar, ¿no? Sí, claro. Tiene que ver con la fe de muchas personas, ¿verdad? Exacto. Y sí es complejo de entender. Bueno, para cerrar la discusión, tal vez solo hablemos del Congreso, ¿verdad? El Congreso cierra su primer periodo ordinario de sesiones. Yo pensaría, no sé, sin pena ni gloria, pero no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Sí hay, digamos, hubo algunos mensajes positivos. Yo creo que hubo un mensaje de vamos a legislar del inicio de esta junta directiva, donde decía vamos a leer las iniciativas de ley que estaban engavetadas. Muchas de ellas les generaron un ruido innecesario porque eran iniciativas de ley que venían de legislaturas anteriores y decían, estos ya quieren meter este tema, y era un tema que solo estaban dándole trámite a las iniciativas porque las legislaturas anteriores se hacían los locos, ¿verdad? Exacto. Solo legislaban en favor de lo que pudiera quitar derechos, afectar a los enemigos políticos y demás, pero esta legislatura dice, no, nosotros vamos a ser abiertos, ¿verdad? Y luego habían temas
en donde Semilla sí se había querido montar. Por ejemplo, la ley de competencia, ¿verdad? Famosa ley de competencia. Semilla estaba ahí queriendo empujar, al final se les cae todo, pero ahí va esta iniciativa y eso ahorita se cae un poco también. O sea, no se cae, pero digamos se retrasa todavía más. Sí, yo veo, bueno, vamos a ver, ustedes me dicen, ¿verdad? Porque no le puse mucha atención al tema, ¿verdad? Pero yo veo que hubo tres leyes que aprobaron. La ley de respeto a los adultos mayores, de derechos de adultos mayores, la ley de trasplante de órganos. Sí. Y la otra, esa creo que sí es importante para la clase media, la ley de las tarjetas de crédito. Sí. Y no sé qué más. Bueno, la del cáncer. Sí. Que ojo, esa es la del cáncer, que esa sí es una... La del cáncer, sí, la del cáncer. O sea, hubo 4. Que esa sí es una ley de ellos. de Semilla, Sí. ¿verdad? Sí. De Semilla, de una Lucrecia victoria. Hernández Mac, por Sí. la que pelearon. Pero siento que no la usaron. O sea, yo no recuerdo si el presidente salió a decir algo al respecto. Sí, salió lo a decir algo al tuiteó. respecto. Sí. Pero tímido. Bueno, yo creo que primero este Congreso es bastante más productivo en este momento que los anteriores, que los últimos 2 sobre todo, que fueron extraordinariamente improductivos para la época democrática. Pero coincido con que entramos en una especie de agujero producto de las batallas políticas. Los 2 congresos anteriores estuvieron apagados producto de las batallas políticas. Y sospecho que que la situación, digamos, de la reforma al MP lo que va a provocar es regresar a un estado de inacción de parte del Congreso por esa razón. Porque como no hay acuerdos para las cosas grandes, los acuerdos para las cosas pequeñas también se vuelven irrelevantes, ¿verdad? Yo tengo ese temor, ¿verdad? Pero ya veremos, porque ahorita también es el momento en el que se van a activar las grandes negociaciones. A este Congreso le toca ser muy activo, aunque no quiera, porque tiene que elegir apelaciones, que es un paquetón enorme donde tiene que haber presencia. Tiene que elegir Suprema si es que hay elección, porque tiene que elegir Suprema, que también es un paquete complejo de negociaciones. Tiene que readecuar el presupuesto, tiene que aprobar el nuevo. Entonces el segundo semestre creo que es el que va a marcar la ruta del Congreso, porque debería ser movido. Y debería ser movido en asuntos políticos de alta relevancia, no tanto en leyes más pequeñas. Entonces, si hay actividad en un Congreso que está peleando cosas políticas de alto nivel, podría o configurar una mayoría que ponga todo a caminar o tener el mismo Congreso de los últimos 8 años. Una disyuntiva para el gobierno y para el presidente. A ver, necesitan presupuesto, ¿verdad? Van a necesitar presupuesto. Sí. Pero hay un interés por limpiar las cortes. Que les sirve a ellos, pero sirve como país. Se meten en ambas cosas. Debieran. Y pueden. No pueden. ese es el problema. Sí, no pueden. ¿Cómo operar eso? Así como están las circunstancias, como dirían los marxistas, objetivas, actuales, no pueden. Y ahí me remonto a lo que decía Portillo. Hay que establecer puentes con el Congreso. Sí. Y dejar que el Congreso se encargue también de cosas, porque el Congreso, digamos, y las bancadas que están ahí tienen cierta autonomía. El presidente del Congreso creo que tiene una línea afín al presidente Arévalo. O sea, yo lo veo muy casado con la agenda anticorrupción y la agenda... Sí. Yo lo que creo es que, insisto, si perdés la elección de Corte Suprema, lo que se viene es oscuro, ¿verdad? Porque... Pero todo, ahorita, los elementos están casi que para perder. Y entonces ahí, por eso como planteabas, ¿qué haces? Yo creo que es contrapuesto. ¿Qué hacemos? ¿Presupuesto o cortes? Porque tu mejor carta de negociación es el presupuesto. Porque te permite ordenar el capital político que tenés para otorgarlo. Y entonces no estoy diciendo que esa sea la decisión que yo tomaría, pero sí creo que si se pierde la Corte, perdés la Corte de Constitucionalidad por el voto que creo va a ser el disidente de la Suprema para la mayoría, perdés la capacidad de reestructurar el organismo judicial y los jueces afines a la fiscal, perdés la capacidad de recuperar la personalidad jurídica del partido. Esa batalla te desencadena. Y el presidente se pone en riesgo por un posible antejuicio. Sí. Correcto. O sea, creo que esa batalla y todos los ojos ahí va a determinar la capacidad de negociación del gobierno y de tomar buenas decisiones con su capital político. Y ya debería estar en este momento
la construcción de esa estrategia, ¿verdad? Ya debería haber estado hace mucho tiempo, pero nunca es tarde. Ahorita hay un periodo de receso que da chance, de reconstruir esos puentes. Y citando a Portillo, que estamos citando mucho a Portillo, pero es que yo creo que hay que ver esa entrevista, ¿verdad? Sí. Hay que verla con la mente abierta de lo que estos viejos zorros, decíamos ahí, tienen que decir y tienen sus observaciones de lo que está pasando. Y él decía, el presidente todavía tiene la alianza oficialista, solo tiene que trabajarla. Ojo que yo ahí regreso. Lo que plantearon los viejos zorros es una forma. Sí. Y la pregunta para el presidente está en, ¿es esa la forma? La que le gusta. No solo ¿es esa la forma que va a traer los resultados deseados? ¿O hay una forma alternativa de hacerlo? Yo no creo, yo realmente, digamos, disiento totalmente con la idea de Portillo de que el tema no es el Ministerio Público. Esa es la prioridad 1. ¿Sí te parece que esa es la prioridad 1? Es la prioridad 1. Es la prioridad 1. Y luego tampoco creo que, como dice Roberto Alejos, todo vaya a resolverse con una reforma constitucional. Sí, ¿sí? No. Entonces, también hay que tomárselo con un granito de sal lo que dijeron. Sí. No, de acuerdo, ¿verdad? Ahora, yo lo de que si el Ministerio Público es la prioridad 1 o no, la cosa es qué probabilidad hay de ganarla, ¿verdad? Eso es un poco lo que pongo en duda. O sea, si seguir por ese camino, gastar el capital ¿a costa político, de qué? Ajá. ¿A costa de la Corte Suprema? No lo sé. O el presupuesto, ¿verdad? Gastar el capital político en eso. ¿Ves que lo que pasa es que, bueno, para los dos tienes que tener puentes parlamentarios. Y de momento no se ve que se estén construyendo. O sea, independientemente de que agarren por la vía de modificar el artículo 14 y lo hagan la razón de ser de su gobierno o construir la alianza para las Cortes, es obvio que todo eso pasa por tener comunicación con el Congreso. Es un poco si es un gran problema, ¿qué gran problema es el cómo? Porque aunque decidas qué es lo que querés, en este momento lo operas. Sí, eso no está resuelto tampoco, aparentemente. Bueno, cerramos con más dudas que respuestas, creo yo, pero interesante. Creo que así está la cosa en general. Sí, esos van a ser los temas a discutir en los próximos meses. Invitadísimos a venir a retomar el tema y poder pues ver si se logró reconstruir la alianza oficialista y encauzar, ¿verdad? Que es lo importante. O sea, darle un norte, darle un rumbo, ¿verdad? Pero bueno, hay que analizarlo y entenderlo así. Ojalá que en este receso haya puentes. Ojalá que en ese receso aparezca ese Mesías que guía al gobierno ese gran articulador. O ese Moisés que guía al gobierno a atravesar el vacío de la incomunicación con el gobierno. Qué bueno. Sí, bien. Me gustó Vamos a ver si lo encuentran, si aparece por ahí en este receso legislativo. Pero bueno, gracias por venir, gracias por este análisis. Me pareció bien interesante y seguimos con el análisis después. Y con ustedes, más tangente mañana y toda la semana. Adiós.